Lo supe la noche en que él dijo que tenía una reunión de trabajo. Así, con esa voz tranquila y confiada que siempre usaba cuando mentía sin que yo lo supiera. No sé por qué esa vez algo dentro de mí se encendió, una especie de alarma silenciosa que me dijo, síguelo. No lo hice esa noche, pero desde ese momento nada volvió a ser igual. Me llamo Laura, tengo 36 años y estuve casada con Daniel durante 10. 10 años que, según yo, eran de amor, respeto y complicidad. Nos conocimos en la universidad, en un grupo de teatro. Él era ese tipo de hombre que todas miraban, pero que, por alguna razón, eligió quedarse conmigo. Yo creía que éramos un equipo. Que después de tanto tiempo juntos ya nos sabíamos de memoria. Pero resulta que uno nunca termina de conocer a quien duerme a su lado. Todo empezó con pequeños cambios, casi imperceptibles. Daniel empezó a llegar más tarde del trabajo, siempre con la misma excusa, proyectos nuevos, jefes exigentes, ya sabes cómo es el mundo de la publicidad, amor. Y yo, tonta, lo creía. Pero su olor cambió. Ya no olía a su colonia habitual, esa que yo misma le regalé en su cumpleaños. Ahora olía diferente, como a perfume de mujer. Una vez le hice una broma, ¿quién te perfuma en la oficina? Él se rió, pero no me miró a los ojos. Desde entonces empecé a observarlo. Revisaba los mensajes de su celular cuando se bañaba, pero no encontraba nada. Era cuidadoso. Demasiado cuidadoso. Sin embargo, una noche, cuando me desperté por un ruido, lo vi en el balcón, hablando por teléfono en voz baja. Decía cosas como te extraño y no puedo hablar ahora. Cuando entró, fingí dormir. Sentí su beso en la frente, suave, casi culpable. Al día siguiente no pude soportarlo más. Le pregunté directamente, ¿hay otra? Él se quedó callado unos segundos, luego se echó a reír. Laura, ¿otra vez con tus películas? No todo el mundo es infiel, ¿sabes? Me sentí estúpida. Pero algo no encajaba. Así que decidí hacer algo que nunca pensé que haría, un test. No un test psicológico, ni una trampa simple. Algo más elaborado. Fui donde mi amiga Clara, la única en quien confiaba. Le conté todo y le pedí ayuda. Ella trabaja conmigo y conocía a Daniel desde hace años. Le pedí que lo tanteara, que se hiciera la interesada, solo para ver si él caía. Clara se negó al principio. Dijo que eso podía arruinar nuestro matrimonio, que quizá exageraba. Pero después de verme llorar, aceptó. Y así comenzó el test de fidelidad. Pasaron 2 semanas. Clara empezó a hablarle más, a mandarle mensajes casuales, nada sospechoso. Y Daniel respondió. Al principio eran cosas inocentes, bromas, comentarios sobre el trabajo. Luego, poco a poco, los mensajes se volvieron más personales. «Qué guapa te veías hoy», le escribió una vez. Ella me los mostró todos. Mi corazón se rompía con cada palabra. Pero no era suficiente. Quería verlo con mis propios ojos. Así que planeamos una cena sorpresa. Clara lo invitó a tomar algo después del trabajo, diciéndole que necesitaba desahogarse. Yo, mientras tanto, esperé afuera del bar, dentro de mi coche, con las manos temblando. Cuando los vi entrar juntos, reí sin humor. Él se veía tan cómodo, tan relajado. No sabía que lo estaba observando. Pasó media hora. Después 1 hora. Entonces ocurrió, él la tocó. No de manera casual, sino con esa confianza de quien ya ha cruzado la línea. Le apartó un mechón de cabello y le susurró algo al oído. Yo sentí que me moría. Pero lo más doloroso no fue eso. Fue ver la expresión de Clara. No de incomodidad. No de culpa. De ternura. Como si de verdad lo quisiera. Ahí lo entendí todo. No era un simple test. Era real. Me estaban engañando los dos. Los 2 seres en los que más confiaba. Mi marido y mi mejor amiga. No recuerdo cómo llegué a casa. Solo recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas y mis propias lágrimas mezclándose con ella. Esa noche no dormí.
No grité, no lo enfrenté. Solo observé cómo mi mundo se desmoronaba en silencio. Al día siguiente, cuando Daniel llegó, fingí normalidad. Le serví el desayuno, le sonreí, le pregunté cómo había dormido. Quería verlo mentir una vez más. Y lo hizo, con la misma naturalidad de siempre. Bien. Amor, solo un poco cansado. Quise romper el plato en su cara, pero no. Decidí esperar. Porque ahora tenía un plan. No sabía cómo, pero lo descubriría todo. Y lo haría pagar. No parpadeé cuando me vi a mí misma planificando venganza con la calma helada de quien ya no tiene miedo. La rabia había dejado de ser dolor y se había convertido en una maquinaria precisa que necesitaba pruebas, testigos y el momento perfecto. Pasé días, no, semanas observando cada instante, anotando horarios, revisando facturas, memorias de llamadas, procurando no parecer la esposa paranoica que todos esperarían. Compré una cámara pequeña, la escondí en el coche, instalé una app en su teléfono que registraba ubicaciones y comencé a juntar imágenes, cafés a deshora, miradas demasiado largas en mensajes, el gesto de su mano en la de Clara cuando coincidían en la oficina, como él buscaba excusas para evitar hablar por videollamada cuando yo insistía en cenas en casa. Me tomé mi tiempo porque quería algo que doliera de verdad. No quería lágrimas, quería que el mundo supiera la verdad, que la máscara cayera en un lugar público, que la humillación fuera el espejo de lo que me había hecho sentir cada noche en vela. Pedí ayuda a alguien que no imaginó, Javier, un compañero de la universidad al que no había visto en años pero que ahora trabajaba en la productora que organizaba eventos para la empresa de Daniel. Javier y yo habíamos sido una especie de refugio durante la tesis, hablamos poco en el reencuentro y mucho por mensajes después, no era un plan romántico, no era un nuevo capítulo amoroso, era logística fría. Si me consigues el vídeo del aniversario de la empresa y me lo pasas, yo lo edito, le dije, que quede claro, sin exageraciones, que sea la verdad. Javier preguntó por qué y no negué nada. Lo hago por mí, fue todo lo que dije. Él no preguntó más, y eso me salvó del vergonzoso espectáculo de tener que justificar la traición. Mientras tanto, fingía normalidad con Daniel, preparaba su café favorito, le aseguraba que estaba todo bien, que el almuerzo con clientes era crucial. Me acostaba junto a él y sentía su respiración, y cada vez que sus manos tocaban mi espalda buscaba la pila de evidencia que crecía en mi teléfono como si fuera una promesa de justicia. Clara, por su parte, ya no me enviaba los mensajes como antes, de pronto hubo distancia, llamadas cortas, excusas. Yo pensé que la culpa la mataba, que su mirada cargaba remordimiento, pero había otra cosa detrás de su silencio, nerviosismo agudo, miedo. Una noche la confronté sin planearlo. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté cuando la encontré en la bodega del restaurante donde ella trabajaba algunas noches para ayudarse con la renta. No lo hice por venganza, dijo ella, y sus manos temblaron tanto que le cayó una copa. Él me dijo cosas que no debía. Me dijo que me necesitaba, que mi vida era complicada, que nadie me veía como yo merecía. Me ofreció un escape. ¿Y tú? Insistí. ¿Qué sentiste cuando te tocó? Confusión, respondió. Confusión y la sensación de que, por primera vez, alguien me veía a mí y no a la amiga de Laura. Pero no fue solo eso. Él me pidió que lo ayudara con un plan para su proyecto en Barcelona y me dio documentos, contactos, info. Me dijo que me apoyaría, y yo pensé que era amor. Me equivoqué. Las palabras vinieron con velocidad, con la urgencia de quien quiere purgarse. Noté algo más, en su bolso, un sobre con fotos que no había visto antes, fotos de Daniel con otra mujer. Abrazados en un restaurante distinto, risas vergonzosas en la madrugada. Fue una puñalada en diagonal, no solo había sido traicionada por mi amiga, sino que mi marido llevaba una vida difusa de la que yo no tenía la menor idea. Empecé a entender la trama, Daniel no era simplemente un infiel, era alguien que vivía con compartimentos estancos. Uno de ellos, la oficina. Otro, la amistad con Clara. Y otro, algo que ni siquiera había imaginado. Decidí acelerar el plan. La fecha, la cena anual de la empresa, un evento donde Daniel subiría al escenario a recibir un premio por una campaña en la que yo había creído, donde estarían directores, socios y la prensa.
Iba a ser el escenario perfecto. Le envié a Javier todo el material. Los mensajes, los vídeos de los encuentros, las fotos del balcón, la grabación de su risa cuando decía, «Te extraño», como si llamara a otra casa. Pedí que lo montara corto, contundente, sin explicaciones, hechos. Mientras tanto, afuera de mi vida diaria, hice algo que no pensé que haría. Comencé a escucharme a mí misma con amor. No ese amor romántico de pareja cómoda, sino uno nuevo, áspero, que me empujaba a no depender de la mirada ajena para existir. Empecé a escribir notas cortas que luego se convirtieron en páginas, primero el desahogo, luego una especie de plan B. Si su mundo se rompía, yo no quería caer con él. Quería reconstruirme. Llegó la noche. Me puse un vestido negro que no usaba desde antes de casarme por la sensación de querer gustarle al mundo, no a él. En el coche antes de bajar, miré mi reflejo en el retrovisor y dije en voz baja, «Esto no te define». Entré, saludé, sonreí. Dije frases hechas con periodistas que me gustaban solo por la ausencia de dolor entre sus palabras. En un rincón, Daniel brillaba con esa sonrisa de superviviente social. Clara no estaba a su lado, estaba en otra mesa, con la mirada baja. El presentador habló, música, aplausos. Cuando Daniel subió por el premio, mi corazón dio un golpe que no era miedo sino la calma del que ejecuta un plan que juró no fallar. Javier me pasó el guiño, su pulgar presionó el botón en la mesa de sonido. En la pantalla gigante detrás de Daniel comenzaron a suceder cosas. Primero, fotos, Daniel y Clara en el bar, Daniel con la mujer extraña en el restaurante, capturas de pantalla de mensajes que decían «ven ahora». La sala murmuró. Daniel dejó de sonreír. Siguió el vídeo de la noche del balcón, su voz diciendo «te extraño» en loop, su mano tocando el pelo de Clara en el bar. La música bajó y el silencio fue un golpe en el pecho de todos. Él se quedó inmóvil, como si en ese segundo la palabra hogar se le hubiera borrado. Miré su cara y mientras todos le señalaban con miradas que eran cuchillos, su rostro se transformó, la vergüenza le dio paso a la ira controlada, y en esos instantes supe que el espectáculo no iba a ser lo que yo había imaginado. Él subió al escenario, su voz tembló un poco, pero fue rápida. «Esto es basura», dijo. «Mi vida privada no es publicidad». El público, dividido, silbó. Algunos aplaudieron en defensa de lo que entendían por privacidad, otros buscaban fotos en sus móviles. En ese tumulto, Clara se levantó y salió corriendo. La mirada de la sala siguió a Daniel, pero yo vi a Clara desaparecer por la puerta lateral. La abracé con los ojos y me sentí por un segundo victoriosa, la verdad expuesta, la humillación hecha justicia. Pero la justicia, como descubrí al instante, tenía más aristas. Al salir del evento, la prensa nos abordó, flashes, micrófonos. Daniel habló, «No voy a permitir que se juegue así con nosotros». El periodista que yo sabía que era amigo suyo, me miró con pena y preguntó por qué yo lo había hecho. «Por amor», dije. «Por dolor». La respuesta fue una bomba mediática. Durante las horas siguientes, todo explotó, llamados de televisión, mensajes de texto de colegas que querían sacar provecho. La empresa tuvo que emitir un comunicado diciendo que investigaría. Y entonces llegó el correo anónimo que nadie esperaba, a mi bandeja de entrada, un paquete de archivos con el título «No todo es lo que parece». Lo abrí con la mezcla de curiosidad que tienen los que ya han perdido el miedo. Dentro había fotografías diferentes, Daniel con otra mujer pero en otra ciudad, no eran citas de amantes. Eran fotos de una casa, un hombre que parecía él en la cocina con un niño pequeño que reía. Un recibo de colegio con su nombre, una tarjeta de cumpleaños a nombre de mamá. Documentos que mostraban transferencias bancarias a otra cuenta, llamadas a números que no conocía. Era una segunda vida. En realidad, el escándalo que yo había organizado expuso una mínima esquina. Había una historia más oscura y más precisa. Daniel tenía otra familia. Sentí que el evento entero era un error, porque yo había querido una cosa, humillar a los que me dañaron, y había destapado algo que podría destruir más vidas de las que yo había querido tocar. En ese instante, Clara me llamó. «Tengo que decirte algo», dijo entre sollozos. «Los mensajes que te mostré no fueron para hacerte daño. Te los di porque encontré otra cosa.
Encontré pruebas de que él tiene otra. Yo pensé en venganza, en rabia pura, en la idea de romperlo todo. Pero la sorpresa me clavó: ¿otra familia? Cuanto más había vivido con un hombre que compartía mi cama por las noches y una vida paralela por las mañanas de otros. Decidí que necesitaba pruebas irrefutables antes de seguir adelante. No quería ser la mujer despechada que rompe todo y luego descubre que la verdad era aún peor. Contraté a una detective privada con dinero que saqué de una cuenta conjunta sin dejar rastro. No me sentía orgullosa, pero la urgencia era más grande. La detective me devolvió grabaciones, fotos, fechas, citas en otra ciudad, una casa que tenía el nombre de él en facturas de servicios, un número de teléfono que llevaba a una mujer llamada Isabel con un acento que no reconocí. La trama era más grande. Daniel había montado una vida nueva, con una mujer que no era Clara y que, aparentemente, había aceptado el rol de esposa en otra parte. Mientras más cavaba, menos simple se volvía todo. Y en medio de esa tormenta, pasó algo que no había previsto: me enamoré de mi propia libertad. Suena raro, lo sé, pero hubo una madrugada en que, sentada en el segundo piso de nuestro hogar vacío, leyendo los mensajes en los que él decía «te veo en casa» mientras yo llegaba siempre primero, sentí que algo en mí se despejaba. Ya no era la mujer que solo existía en relación a otro. Empecé a salir por las mañanas, a caminar sin rumbo, a comprar libros que no mostraba en casa, a reír con desconocidos en el café de la esquina. Lograr exponer a alguien me dio poder, pero también me obligó a mirar qué quería con ese poder. Decidí entonces atacar donde más le dolería a Daniel: su reputación profesional. Compartí con la directiva de la empresa, de forma anónima, la evidencia de su doble vida y de irregularidades en la contabilidad de proyectos que, ahora lo veía claro, eran transferencias a cuentas que no cuadraban. No lo hice por dinero, lo hice para que todo cambiara y para que no pudiera refugiarse en la lástima pública. La compañía abrió una auditoría, él fue suspendido temporalmente. Eso fue el triunfo público. Pero en lo privado, la cosa se complicó. Daniel llamó a casa una noche, su voz, antes altiva, se quebró. «Laura, tenemos que hablar», dijo. «Ven». Fui. Me encontré con un hombre hecho jirones. «Isabel y yo tenemos una hija», dijo sin pausa. «No quería que lo supieras así. Yo siento que te fallé». Le pregunté por qué lo había hecho, por qué había elegido la facilidad de mentir. «No es una excusa», dijo. Me perdí. Empecé a vivir separado dentro de mi propia vida y no supe cómo salir. Quise creer que había arrepentimiento genuino, pero mi mente sabía mentir por mí. Me acerqué, lo miré y sentí que había dos hombres frente a mí, uno que sostenía mi mano con el que había compartido años, y otro que estaba en la pantalla de mi teléfono con una vida distinta. Le dije: «¿Sabes cuándo me di cuenta de que te había perdido? Cuando tu olor cambió». Se echó a llorar. «Lo siento», murmuró. Le dije que no quería escuchar más disculpas, quería respuestas. «¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿A quién pertenecía esa otra vida?» Él me habló de problemas que nunca habíamos enfrentado: deuda, miedo, una mujer que conoció en un congreso que le ofreció una puerta cuando la nuestra se cerró. Mientras me hablaba, pensé en Clara y en su bolso con aquellas fotos. Pensé en la hija en las fotos anónimas. Pensé en la noche en la que casi no despierto al verlos en el balcón, en la sensación de que mi mundo era una vitrina y yo una figura dentro de ella. Le pedí que se fuera. «No quiero verte ahora», dije. Le pedí que se quedara fuera esa noche y él obedeció. Fueron semanas de idas y venidas legales, separación temporal, abogados, llamadas que nunca terminaban. Lo que yo creía que sería la venganza final, una exposición pública, la caída de un hombre, se convirtió en algo más complejo: la revelación de una familia que sufriría con lo que hacía. Hubo abogados que me aconsejaron silencio para proteger mi posición financiera. Hubo amigos que me dijeron que lo tomara con calma. Pero en todo ese ruido, una voz interior me gritaba otra cosa: no quería que mi vida fuera la venganza, quería que fuera la reconstrucción. Y aquí viene el giro que nadie esperaba: mientras todo esto ocurría, Clara desapareció de mi vida pública. Cortó las redes sociales, dejó de venir al trabajo, se mudó a otra ciudad. ¿Por qué?
Fue ella quien me buscó meses después, en silencio, en una cafetería pequeña donde nadie nos conocía. Llegó con los ojos hinchados y un sobre. «Tengo que contarte la verdad», dijo. Descubrí entonces que detrás de su aparente traición había algo que jamás imaginé. Clara no había empezado la relación por capricho, lo había hecho porque su madre, enferma y sin recursos, necesitaba un tratamiento que solo la red de Daniel podía facilitar. Daniel le prometió ayuda a cambio de compañía y Clara, desesperada, accedió. «Me manipuló», dijo. «Me dijo que era temporal, que lo haría por mi mamá. Me pidió que fuera discreta. Me mintió también». Sentí que mi mundo giraba. La persona que pensé que me había clavado el puñal para quedarse con mi vida, me confesaba que también había sido víctima, de otra forma. Ella había tomado decisiones destructivas por amor a su madre, yo por amor a mi orgullo. El dolor no se dividía en buenas y malas, se mezclaba en la misma masa. La otra mujer, Isabel, resultó ser más compleja de lo que el paquete de imágenes decía. Una mujer que había entrado en la vida de Daniel con una carta de necesidad propia, pero que también desconocía completamente que él tuviera otra. La pequeña que reía en las fotos reclamaba un derecho de existencia que yo no podía ignorar aunque una parte de mí gritara por justicia. En medio de ese lodazal moral, tomé una decisión inesperada: no perseguir a Isabel, no destruirla. No porque la otra me diera lástima, sino porque entendí que la venganza dirigida contra personas inocentes no me devolvería lo que había perdido. En vez de eso, busqué una solución práctica, acordé con él una separación formal que protegiera mis intereses y, al mismo tiempo, exigí que asumiera responsabilidades con esa otra familia. Fui dura en las negociaciones, exigí claridad, compromiso, pruebas de que se haría cargo. Quería que sus actos tuvieran consecuencias reales, no solamente el escarnio público. Y entonces, cuando creí que la historia había tomado su curso, sucedió algo que nadie previó y que cambió todo el sentido de mi venganza. Isabel me llamó a casa, con la voz de quien ha descubierto una verdad distinta. «No sé quién eres para Daniel», dijo temblando, «pero mi hija necesita que ambos padres asuman. No busco destruirte. Solo busco que nos ayudéis». En ese momento percibí la profundidad del error que muchas veces comete el que busca herir, confundir a todos con uno. La venganza convertida en justicia se transformó en una elección moral. Seguir siendo la mujer que quiere ver al otro destruirse o ser la mujer que, aun rota, decide no empujar a terceros al abismo. Elegí lo segundo. No por nobleza repentina, sino por cansancio, no quería cargar con más fantasmas. Fue entonces que ocurrió el verdadero giro final, el que me dejó sin aliento y me obligó a replantearlo todo. Clara volvió a mi lado, no para disculparse sino para pedirme ayuda. Había descubierto que, en su huida, había descubierto pruebas de que Daniel no solo llevaba una segunda vida, había estado desviando fondos de proyectos para pagar servicios médicos de una red clandestina que él administraba. Y personas inocentes estaban siendo utilizadas en ese esquema. Clara me dio documentos que demostraban transacciones, pero también rostros, trabajadores que habían sido explotados por esa necesidad. La justicia que entonces perseguimos no fue la del escándalo, sino la de quienes habían sido víctimas reales de sus trampas. Llevamos todo a las autoridades. No por venganza personal, sino porque entendimos que había más en juego. Daniel fue llamado a responder. Las consecuencias no fueron solo públicas, fueron legales. Y en ese proceso descubrí algo aún más extraño: cuando se cayó la máscara del todo, mi sensación de pérdida se hizo menos punzante. No porque él mereciera perdón, sino porque había finalmente claridad. La verdad hizo lo que el rencor no podía: permitir que yo empezara de nuevo. Meses después, con juicios, acuerdos y pliegos, me encontré sola en la casa que una vez compartimos. Vacía en objetos, llena en silencio. Empecé a escribir aquello que antes solo eran notas, relatos, textos que hablaban de traición, de la complejidad del perdón y de la violencia sutil del engaño. Mis palabras encontraron lectores. Alguien me contactó para pedir permiso de publicar una versión de mi historia en voz primera para un podcast. No lo hice por fama, lo hice porque necesitaba transformar el dolor en algo que pudiera ayudar. Clara volvió a mi vida de una forma inesperada, no como amiga de la que me había sentido traicionada,
sino como compañera que había sufrido y que, de algún modo, buscó expiación. Nos acercamos con cautela, con límites nuevos, con una honestidad que habíamos aprendido a precio alto. Y Daniel, bueno, apareció en momentos precisos de manera pública, con la ley encima y con la tarea de recomponer lo que había destrozado. El efecto colateral más extraño fue que, en todo ese proceso, me enamoré de mí de una forma que no conocía. Empecé a amar mis mañanas, mis decisiones, la libertad de tomar un café sin pensar en excusas. Empecé a dejar de medir mi vida por su reflejo. ¿Fue venganza? En parte. ¿Fue justicia? También. ¿Fue redención? No toda, porque algunas cosas no tienen redención fácil. Pero hubo, y hay, una reconstrucción. La última escena que comparto antes de callar un momento y dejar que ustedes imaginen el resto es la siguiente. Estoy frente a un grupo pequeño en una librería, leyendo un fragmento de esas páginas que empecé a escribir en las noches de insomnio. Digo en voz alta, hay traiciones que te enseñan a construir de nuevo, no sobre las cenizas del otro, sino sobre las tuyas. Y la gente aplaude, no por mí, sino por la verdad que carga cada historia. Entonces, la pregunta que me persigue y que quiero dejar abierta para ustedes es simple. Si descubrieras que la persona que amas tiene otra vida secreta que afecta a terceros inocentes, ¿buscarías venganza pública y destrucción? ¿O recogerías las piezas y lucharías por una justicia que proteja a los que sufren aunque eso signifique renunciar a la satisfacción de la humillación? No pude dormir aquella noche en la que el juicio terminó y la sala se vació dejando ecos que parecían risas antiguas. Me senté en la cocina con la luz apagada y la taza de té fría entre las manos y sentí como todo lo que había construido durante meses, con rabia y con precisión, se deshilachaba en matices que no había previsto. Pasé las siguientes semanas leyendo expedientes como quien hurga en antiguas cicatrices. Los documentos que habíamos entregado, las declaraciones, las pruebas que la Fiscalía consideró suficientes para imputarlo por apropiación indebida y por fraude a escala empresarial. No era solo la traición que me había roto el pecho, había otras vidas en juego y eso complicaba cualquier deseo de venganza sencilla. Me llamaron de la radio, la primera propuesta era una entrevista en horario estelar, dije que sí porque contaría mi verdad, pero con el tiempo entendí que mi verdad no cabía en titulares. Empecé a dar charlas en centros comunitarios sobre la violencia emocional, sobre cómo la mentira se instala en la cotidianidad y cómo reconstruir la autoestima cuando tu identidad ha sido usada como un escenario donde otros ensayan sus secretos. En una de esas charlas apareció Isabel, no vino con su nombre completo ni con papeles que la identificaran. Vino con la niña de la foto tomada en la cocina, la misma que había removido algo en mí la noche del paquete anónimo. Entró con miedo y con la mirada de quien ha sido obligada a vivir en silencio. Se sentó en la última fila y cuando terminé le pedí que se acercara. No busco destruirte, me dijo sin alzar la voz, busco que mi hija crezca con ambos padres y con seguridad. Fue la primera vez que vi en un rostro ajeno algo que no era ni culpabilidad ni amenaza sino agotamiento. La conversación fue corta y dura, le dije lo que pensaba, no vine a ser compasiva por comodidad, vine a pedir responsabilidad. Ella lloró. Me mostró mensajes en los que Daniel prometía ayuda económica y después desaparecía. Había una carta que me entregó, una nota que Daniel le había escrito a su hija en la que se disculpaba por no poder estar y le decía que intentaría solucionar las cosas. Le prometí que haría todo lo posible para que cumpliera con lo mínimo, manutención, reconocimiento, protección para esa pequeña que no pedía nada más que un techo estable. No fue nobleza, fue una combinación de cansancio y de un afecto antiguo que, sin querer, debía salir a la luz, la parte de mí que no quería destruir a terceros inocentes. Mientras tanto, Clara se convertía en un enigma que insistía en no cerrarse. Habíamos reconstruido una conversación prudente, sin abrazos que traspasaran límites, pero una tarde me dejó un sobre en la librería donde presentaba mis textos. Dentro, una carpeta con nuevos correos que demostraban que alguien había manipulado algunos de los mensajes que yo había recibido y que usé en la cena de la empresa, no todos, pero suficientes para crear dudas. Sentí que el piso me temblaba bajo los pies, había yo, aún con toda mi rabia, sostenido herramientas rotas que distorsionaban la verdad. Llevé esa carpeta a la detective que me había ayudado y ella me dijo una frase que no esperaba.
No todo lo que parece montaje lo es, pero hay manos que escriben versiones por interés. Empecé a pensar en Javier, en el guiño en la mesa de sonido, en la edición del vídeo que no mostró contexto sino fragmentos perfectos para la luz del escándalo. Una noche, decidí confrontarlo. ¿Por qué lo hiciste así?, le pregunté en su oficina improvisada donde guardaba cintas y discos duros. Él apartó la mirada como si cada palabra fuera una miga que se le pegaba en la boca. Quería que la gente viera la verdad, dijo, pero también quería que tú no volvieras a ser la mujer que se queda mirando la vida de otro. No supe medir. Fue una confesión que cayó como una losa. Javier había manipulado cortes para crear un efecto más brutal, había tomado decisiones editoriales que buscaban el máximo impacto emocional. Sus actos no habían inventado el engaño, pero sí lo habían magnificado hasta convertirlo en espectáculo. Me atacó la certeza de que había sido usada no solo por Daniel sino también por alguien que creyó ayudarme. Sentí la traición fresca otra vez y sin embargo supe que el daño mayor ya estaba hecho. La reputación de muchas personas, la tranquilidad de una niña, la dignidad de Isabel. En ese punto, cuando pensé que la historia no podía torcerse más, sucedió el verdadero giro que todavía hoy me hace retorcer la taza entre las manos cuando llueve. Recibí una carta sin remitente pero con letra que conocía, la letra de mi propio padre, que había muerto años atrás, y con una frase que me heló: cuida la verdad. A veces la venganza crea monstruos que no reconocen rostro propio. No había explicación, era imposible. La carta contenía un pequeño cuaderno de recortes, noticias antiguas sobre una investigación previa en la que un socio de Daniel había sido investigado por transferencias opacas, había nombres, fechas, una red que se estiraba más allá de nuestra casa. Comprendí entonces algo que no quise al principio. Lo que había destapado no era solamente una infidelidad amorosa, ni la traición de una amistad. Era la punta visible de una red de intereses que llevaba años alimentándose de la confianza. Eso convirtió mi rabia personal en una responsabilidad que dolía. No podía dejar que el escándalo fuera masticado y escupido por titulares sin que detrás quedaran vidas rotas sin reparación. Empecé a colaborar directamente con la fiscalía, no solo entregando lo que tenía sino pidiendo que se investigara la cadena completa. Eso me colocó en un sitio incómodo, aplaudida por algunos, atacada por otros, acusada por sectores que decían que la venganza había sido el motor. En privado, sufrí noches donde la soledad venía con ráfagas de culpa y nostalgia. En público, recibí mensajes de mujeres que decían haber pasado por humillaciones parecidas y que agradecían mi testimonio. Para mi sorpresa, aquello que empecé a escribir en carne viva encontró lectores que me escribían relatos de sus propias noches en vela, de olores extraños en la almohada, de pruebas que no tuvieron el coraje de mostrar. Eso me obligó a seguir hablando, a seguir exponiendo no por espectáculo sino por justicia social. Y entre tanto ruido, ocurrió otro quiebre íntimo. Un día me llamó la hija de Clara. Tenía la voz de una adolescente cansada y me dijo que su madre quería verme. Fui a la cafetería donde nos habíamos visto antes y me encontré con una mujer que parecía 10 años mayor y 10 veces más pequeña al mismo tiempo. Clara me miró y dijo: no vine a justificarme, vine a pedirte que no la destruyas. Contó cómo había sido chantajeada, cómo Daniel había sabido poner justo la llave donde más dolía. La necesidad de su madre, el miedo de perder la ayuda. Cuando la escuché hablar, por primera vez comprendí el mapa entero de la manipulación. No fue una aventura romántica que creció por placer. Fue una red de favores y amenazas que se sostuvo por utilidades y por miedo. Empecé a entender que los villanos no siempre llevan un letrero en la frente. Y por eso la siguiente decisión que tomé fue la más difícil y la más humana. Pedí que en el proceso judicial se considerara la situación de Clara y su familia como víctimas secundarias de un esquema mayor. Pedí que la pena se concentrara en quien movía las piezas, no en quienes, empujados por el miedo, habían cometido errores personales. Fue una decisión que muchos juzgaron como blanda, otros, como necesaria. Mientras tanto, Daniel salió de prisión bajo caución mientras su caso seguía abierto. Nos vimos una mañana en que la lluvia parecía querer borrar las huellas del jardín y el vino como quien pide permiso para respirar. No esperaba que actuaras así, me dijo. No esperaba que fueras más allá de la rabia. Le respondí con la voz seca: nunca se trató solo de ti. Le propuse un acuerdo que fue al mismo tiempo una condena moral.
Tenía que reconocer públicamente su doble vida, asumir responsabilidades con Isabel y con su hija, pagar multas y colaborar en la investigación para desmantelar la red. La justicia no tornó las cosas perfectas, no eximió a nadie de culpa, pero creó un camino que no dependía de mi sed de humillación. Hubo, sin embargo, un episodio final que aún hoy retumba como si fuera la última página de una novela que no termina. Una noche, al ordenar cajas en el altillo, encontré una libreta con letras pequeñas, era de Daniel. No una nota de disculpa, sino un cuaderno de apuntes donde documentaba sus propias impotencias, sus decisiones económicas, nombres de cuentas y lo que me paralizó, una anotación que decía: lo hice para protegerlos. La letra temblaba. ¿A quién protegía? ¿A Isabel? ¿A quién? Llevé la libreta a la fiscalía y la deslizaron entre pruebas con el gesto de quien manipula artefactos contigo. En las hojas había nervios, culpabilidad y una acuarela de miedos. Había pagado servicios médicos. Había transferido dinero bajo presión de terceros que lo amenazaban con exponer otras irregularidades si no cumplía. Era mucho más que infidelidad. Era un juego de supervivencia que no justificaba su traición pero que la enmarcaba en algo que se parecía a la coacción. Esa revelación cambió el tono de todo. Los jurados vieron no solo a un adúltero sino a un hombre enredado en una estructura delictiva mayor, y la sentencia que finalmente se dictó fue una mezcla de castigo y de obligación a reparar. Después de todo eso, cuando las cámaras ya no se acercaban y mi nombre dejaba de llenar titulares, me senté en el porche con un cuaderno y escribí la frase que hoy repito en mis charlas: la verdad duele, pero la venganza ciega. He vivido relaciones que se deshicieron por orgullo y otras que sobrevivieron por decisión. Aprendí que perdonar no es olvidar y que exigir justicia no significa que debas convertirte en verdugo. La relación con Clara sigue siendo frágil, hablamos por mensajes, a veces nos vemos para devolver libros, pequeños gestos que no reparan pero que sostienen la posibilidad de no convertirnos en enemigos permanentes. Isabel y su hija reciben apoyo ahora, no por mi generosidad heroica sino por los mecanismos que logramos activar. La empresa tuvo que pagar multas y se creó un fondo para asistir a las personas afectadas por la red de la que formó parte Daniel. Y yo, sigo escribiendo, sigo dando charlas, sigo dejando que mis textos sean leídos por quien quiera aprender que la traición tiene capas y que la justicia puede tomar formas complejas. Pero aquí, antes de que cierres esta historia o la comentes, voy a decir algo que me persigue todas las noches. Cuando uno expone la mentira, siempre hay consecuencias que no vas a prever. La verdad que buscas puede salvar y puede herir en proporciones que no controlas. Por eso la pregunta que dejo abierta para ustedes, la que me despierta más que cualquier rencor o consuelo, es esta: si te encontrases en mi lugar, con pruebas en la mano y la posibilidad de exponer una traición que también arrastra a inocentes, ¿actuarías para destruir al traidor ahora, públicamente, o buscarías un camino que priorice proteger a los terceros aunque eso implique renunciar a la catarsis de la humillación? ¿Qué harías tú? Pasaron 2 años desde aquella última audiencia. 2 años en los que aprendí que el silencio también puede ser una forma de libertad. Daniel cumple su condena en libertad condicional, trabaja en tareas comunitarias, y de vez en cuando me llegan informes que dicen que progresa bien. Yo no busco venganza ya, busco distancia. Clara vive en otra ciudad, cuida de su madre y estudia psicología. Isabel logró abrir una pequeña tienda con ayuda del fondo que se creó tras el caso, y su hija me envía dibujos de vez en cuando. En uno de ellos, me dibujó con un vestido rojo, de la mano de una mujer que imagino que es su madre. En la esquina escribió: gracias por no pelear más. Me hizo llorar como no lo había hecho ni el día del juicio ni el de la traición. A veces pienso que todo lo que viví fue una especie de purificación, un incendio necesario. Perdí un amor, sí, pero también quemé la versión de mí que necesitaba ser validada por otro. Hoy vivo sola, pero no vacía. Duermo sin miedo a oler perfume ajeno en la almohada. Me despierto y escribo, no para recordar, sino para entender. Porque la verdad es que, en el fondo, no hay venganza suficiente que te devuelva la paz si no estás dispuesta a soltar el pasado. Lo perdoné, no por él, sino porque no quería que su sombra siguiera durmiendo en mi cama. Y aunque a veces la noche me trae recuerdos y dudas, cuando pienso en todo lo que sobreviví, sonrío. No porque haya ganado, sino porque ya no pierdo.
porque finalmente entiendo que la justicia más grande no fue exponerlo, ni verlo caer, sino verme a mí misma, de pie, sin odio. Esa es la victoria que nadie puede arrebatarme. Y ahora te lo pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, si fueras yo, si descubrieras que tu pareja y tu mejor amiga te traicionaron, que el amor de tu vida tenía otra familia, que todo tu mundo era una mentira, ¿buscarías destruirlos o simplemente aprenderías a ser feliz sin ellos?